Francisco Ivieta, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, pues, muy bien, muchas gracias. Don Enrique Inostroza, muy buenos días. Buenos días, Álvaro, Joyce, Francisco. Oye, parece que ambos están con un rostro algo cansado. Ha sido una semana intensa para ambos, ¿ah? Menos mal que es viernes. Sí. Noches no tan buenas con el niño, pero bueno. Bueno, Francisco Ivieta, militante de la UDI, ex seremi de gobierno, y hoy día candidato a concejal por Concepción. Enrique Inostroza, también ex seremi de gobierno y militante del Partido Socialista. Por lo tanto, ambos voceros. Si ustedes fueran hoy día voceros de este gobierno, ¿cómo explicarían que en el momento quizás más álgido de la violencia en el sur de Arauco y en la Araucanía, en donde se han registrado hechos dramáticos, en donde ayer tuvimos el incendio de 3 camiones, una camioneta, donde el camino, el eje, la carretera principal del país estuvo 10 horas interrumpida, donde los días anteriores hubo quemas de iglesias, una católica, otra adventista, 3 cabañas, una casa, etcétera, etcétera. El hombre que fue designado por el gobierno y cuya responsabilidad era ocuparse del estado de violencia en el sur del país, esté de vacaciones. Esto según un reportaje que hizo Radio Bio Bio y que publica ayer y que fue replicado en la mayoría de los portales. ¿Es presentable esto, Francisco Ivieta? ¿Tiene explicación? ¿Qué dirías tú como vocero de gobierno? ¿Tiene alguna salida comunicacional esto, Francisco? Mira, es de las cosas que hay que ponerse rojo nomás, pero cuando uno es vocero y decir, yo creo que Enrique va a estar de acuerdo. Lo que hay que decir aquí es que efectivamente las personas no son solas, es un gobierno que funciona, hay un sistema que funciona, y si una persona está de vacaciones, por supuesto que hay alguien más que lo suple. Ahora, ¿es impresentable? Yo creo que sí, y soy súper explícito en decirlo. Yo creo que aunque Enrique siempre tiene ese dicho de que, ¿cómo es? Cuando se ejerce un derecho no se abusa, ¿cómo es lo que dice Enrique? Ah, porque la vacación es un derecho. De un derecho jamás puede constituir un abuso. Eso efectivamente yo creo que yo creo que falta criterio para poder para poder tomar esa decisión en este minuto tan complicado, digamos. Yo creo que no tiene en esta tribuna puedo darme ese lujo, digamos. Si fuera vocero no podría dármelo, pero efectivamente es poco defendible. Francisco, ¿y cómo se explica que se acepte una situación de esta naturaleza? Aquí en este programa hemos tenido respecto de Cristian Barra, que es el coordinador, no me acuerdo el nombre que tenía en este minuto. De la macrozona sur. La macrozona sur. Que fue duramente criticado cuando fue nombrado. En ese minuto entrevistamos a Arboe, también hubo otras expresiones que se replican respecto de Cristian Barra, que además él fue el primer líder de Estadio Seguro, una política de gobierno que yo creo que ha sido un estrepitoso fracaso. Estadio Seguro, bueno, no nos vamos a meter ahí en realidad porque es otro tema, pero uno se pregunta, de verdad, en los gobiernos en general, ¿cuál es el criterio de nombramiento de las autoridades? Porque yo creo que si hay un problema en este minuto, digamos, el problema más real que tiene la región del Biobío de orden público en el sur, en la Araucanía, es el problema de la violencia. Y sin embargo a Cristian Barra se le nombra como responsable y la gente se pregunta ¿qué ha hecho él en este tiempo? O sea, a ver, yo, primero que nada, no es yo soy bien crítico de su gestión y de su nombramiento también, pero creo que no hay que confundir las cosas, porque él no es un personaje político, él tiene un cargo más ejecutivo y su labor no es estar apareciendo en los medios ni dando explicaciones de lo que él hace. Su labor es una labor de coordinación interna entre las policías y por lo tanto está bien que así sea, que no sea un personaje público, que no sea un personaje que esté dando declaraciones todos los días. Obviamente está sujeto al escrutinio porque es funcionario de un gobierno, en un cargo que es súper hoy día latente, digamos, con lo que está pasando, pero para la efectividad de su cargo o para la efectividad de su labor, yo creo que es bueno que él no sea un personaje
público, en el sentido de ser un vocero, digamos. No es su Pero labor. Francisco, efectivamente, él puede no tener vocería y no aparecer, pero podrían darse cuenta de las acciones que hay. O sea, a lo mejor a través de la autoridad administrativa del territorio, el gobernador podría decir, hemos hecho esto en atención a lo recomendado, pero en el fondo como que no se ha Pero eso dado es otra cuenta de cosa. eso. Pero eso es otra cosa, y yo creo que tiene que ver un poco, porque y lo digo porque yo he estado en reuniones con él en instancias en las que él explica todo el trabajo que se hace, pero es súper delicado porque es un trabajo en el que si se sabe o si se filtra o si sale a luz pública, finalmente las acciones que van a tomar las policías pueden tener poco o poco impacto porque ya se supo, digamos. Entonces, como esto es un trabajo como ¿Estás diciendo que es inteligencia en el fondo policial lo que están haciendo? Él está coordinando la inteligencia de las policías al final. Para bien o para mal. No estoy evaluando cómo está haciendo su gestión, sino que estoy haciendo una descripción de lo que él hace según lo que yo tengo entendido. Enrique Nostroza, ex vocero de gobierno. Lo que pasa es que quiero partir por tomarme de las palabras finales de esta conversación con Francisco, porque primero yo creo que no tiene ninguna presentación las vacaciones, pero lo que además debería llamarnos la atención es que lo que no es aceptable es que en este territorio y otros territorios del país hayan lugares donde el Estado de Derecho no opere, donde el Estado no tenga capacidad de poder actuar con la legitimidad que le da al Estado actuar en una democracia. Esa discusión el gobierno, a mi juicio, la ha enfrentado mal desde su inicio, porque cuando se dice, mire, el rol de estas personas no es un rol público, no es un rol de vocería. Escucha, aquí hicieron un punto de prensa en el salón mural de la Intendencia. Hace un par de fines de semana, uno de los integrantes del equipo se despachó, se recetó una entrevista a plana completa en un diario de circulación regional, hablando sobre estos temas, digamos. Entonces, creo que hay que dejar de farandulizar esto. Esto es un tema que hay que tratarlo con mucha seriedad. Lo he dicho otras veces, esto debe ser tratado como un tema de Estado. Lo que se haga en este gobierno tiene que ser continuado por quien llegue al gobierno el próximo periodo, con los énfasis que le va a dar, digamos, quien sea electo o electa, presidente o presidente de la República. Pero claramente tenemos que fijar ciertas reglas básicas. Una de ellas, a mi juicio, es que el Estado tiene la legitimidad para poder actuar en todo el territorio de la República y no pueden haber lugares donde los territorios estén controlados por grupos que por distintos fines utilicen la violencia como método de control. Eso no es aceptable y se tienen que tomar medidas. El gobierno tiene que dejar de farandulizar un tema que es grave. Aquí hay víctimas, hay personas que están siendo afectadas. ¿Es un problema que lleva mucho tiempo? Sí. Por eso debe ser tratado como un tema de Estado. Luego esta fórmula, donde aparecen cada cierto tiempo unos señores que dicen, mira, se recetan unas entrevistas largas diciendo que son los coordinadores, pero en el momento que pasa la grave, como ha ocurrido en las últimas 48 horas, no tenemos a nadie que dé una vocería efectiva. Fíjate que quiero decir brevemente lo siguiente. Cristian Barra no es el único responsable del orden público en esta zona que está de vacaciones. Hay otros que también están de vacaciones y que también tienen responsabilidades. Y creo yo que lo que ocurrió en los últimos días es la saga de una serie de hechos que ya no pueden soportarse más. O sea, termino, Francisco, si no me voy a alargar mucho. Lo que quiero decir es que fíjate que hace algún tiempo nos sorprendimos porque fueron robados, no me acuerdo cuántos cabezas de ganado eran 100 primero y después fueron 70. Y fueron sacrificados 40. Yo todavía no tengo idea qué fue lo que pasó con el resto, si hay alguna causa, en fin. Una cosa tremenda. 48 casas quemadas en Quidico, en un pueblo que es pequeño. Y ayer estuvo cortado el camino 10 horas, Francisco Enrique, 10 horas la carretera.
Es una cosa insólita. Entonces, yo me pregunto, Oye. yo fíjate que yo termino el tiro, Francisco, a mí no me gustaría estar en el papel de Patricio Kuhn, por ejemplo. Porque evidentemente él no tiene nada que hacer. Si o sea, más que lamentar y condenar, y lo mismo que el intendente Manoli, en fin, porque este es un problema que no está siendo tomado en serio. Porque si fuera tomado en serio, Enrique, Francisco, auditores, alguien, el ministro, no sé quién, no permitiría que la gente que pusieron ahí de responsable, ni en Carabineros, ni en el Ministerio del Interior, salga de vacaciones y no vuelva, y no sea persona y no asuma su responsabilidad. Es impresentable esto, creo yo, Francisco. Yo sí comparto la gran mayoría de tus palabras, pero y sin ánimo de justificar la decisión que tomaron, ellos están en un cargo en que lamentablemente nunca será bien visto tomar vacaciones, porque puede haber sido hoy día, o puede haber sido el mes pasado, o puede haber sido el próximo mes, y la verdad es que los atentados van a estar siempre, lamentablemente, igual de presentes. Entonces nunca va a ser bien visto que ellos tomen vacaciones. Eso por decir algo justificando el macro del cargo más que a las personas y sus decisiones, digamos. Nunca va a ser bien visto que una persona que esté a cargo de coordinar la seguridad en la zona más violenta de Chile tome vacaciones, porque siempre van a haber hechos de violencia. Pero discúlpame un tema que yo quiero saber. Yo creo que las figuras de coordinación unipersonal en el Estado de Chile no existen, porque no existe la lógica. Chile es un Estado, sigue siendo un Estado de derecho y se aplica, digamos, la norma de derecho público. La fórmula de coordinar es una fórmula que también ha utilizado este gobierno, que son las mesas de coordinación institucionales entre carabineros, investigación en el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, incluso en algunos casos con participación de las medidas que es permitido el Poder Judicial. ¿Para qué? Para enfrentar desde el punto de vista del Estado. Aquí no existe un superhombre o una supermujer que va a coordinar todo aquello. Las instituciones tienen que funcionar como corresponde, tomando medidas. Y ahí es donde yo voy a un punto. Si esto se entiende así, puede haber, respecto, por ejemplo, yo sé a lo que se refiere Álvaro, que el general que está a cargo de la macrozona también está con vacaciones. Sí, pues. Si el general a cargo está de vacaciones, hay alguien que lo reemplaza con sus mismas atribuciones. Y la institución debe funcionar sobre eso. Cosa distinta, a mi juicio, es que si se le da un rol de coordinación a una persona, a un funcionario público de confianza política, y existe una contingencia sobre su área, esa persona de inmediato tiene que suspender lo que está haciendo y regresar a sus funciones. Es algo del ABC, quizás a ti muchas veces te tocó, a mí también, al Álvaro, ya respecto de que cuando uno entiende que está en una labor de servicio público, hay situaciones donde uno tiene que dejar los temas personales, porque así es no, esta función. Así es. que no queda otra. Oye, usted me va a retar por siempre. Yo no quiero dejar pasar los minutos que quedan, Bueno, porque si no voy a estar todo el viernes, todo el sábado y todo el domingo arrepintiéndome de no haberlo hecho. No A ver, queremos eso, Francisco. Diga, por favor. No, solo es que a mí me parece de extrema gravedad o curiosidad el hecho de la entrevista que tuvieron hace unos minutos con Basile Carrillo. Yo creo que hoy día, tú le hiciste una pregunta, Álvaro, que no te la respondió. Tú le preguntaste, ¿tú sigues validando? Pasando a tu tema, dices tú. 3 veces le pregunté lo mismo. Sí. ¿Tú sigues validando la lucha violenta? No me acuerdo las palabras precisas. Y él no lo respondió. No lo respondió. Y eso es gravísimo, porque quiere decir que hoy día tenemos a una persona postulando a redactar nuestra Constitución que valida la violencia política. Y eso es terrorismo. O sea, podríamos decir que hoy día un terrorista está postulando a una convención constituyente. Cuando tú vas a la definición de terrorismo en Google, lo primero que sale, que practica o que defiende la lucha armada. Si esta persona no fue capaz de decir que rechaza la violencia y la lucha política, quiere decir que tenemos a un terrorista postulando a la Convención Constitucional. Yo lo encuentro gravísimo. ¿Les parece si lo ahondamos respecto a este tema el lunes, Enrique? ¿Te parece? Como quieran, por favor. Sí. No va a estar Francisco el lunes. No está estaré, Francisco. pero los escucharé.
Bueno, Pueden mandar las opiniones también por escrito al muro de Facebook. señores, que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Enrique y Francisco, muchas gracias. Igualmente, que estén muy bien. Que estén muy bien, buen fin de semana. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.